Conectados con la Cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través de la Dirección de Cultura liderada por el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Caterine Prieto, soy docente y líder del área de audiovisuales y los voy a estar acompañando durante esta sesión, en la que vamos a hacer un recorrido por la segunda vanguardia del cine francés, el surrealismo. Tengo que hablarte. Estoy en Santiago de Chile. Me levanté a las 6 de la mañana. Fui a filmar con fotógrafos, obreros, constructores, actores, un ejército. El cine requiere un ejército de personas que ayudan cuando la película les interesa con todo su espíritu. He pasado un día entero en medio de un éxtasis creativo, fatigante. Ya tengo 86 años y medio. ¿Qué hago yo haciendo cine? Me duelen los pies, me duelen las piernas, me duele la cintura, me duelen los brazos, me duele el cuello. Me duele todo el cuerpo, pero qué felicidad estar haciendo por fin un cine que sane, no un cine enfermo que presente destrucciones. Películas de Hollywood que han colonizado el planeta entero, se han apoderado de los teatros, se han apoderado de la publicidad, se han apoderado de los distribuidores. ¿Qué le queda a una persona como yo, un viejo de mierda como yo, que cree que el cine es arte? Nada. La guerra sucedida entre los años 1914 y 1918 transformaron la forma en la que se desarrollaba la vida en el continente europeo, originando una cantidad de transformaciones en torno a la concepción del cine. Fue un momento propicio para la transformación del arte desde sus principios y sus bases. Dentro de esas importantes transformaciones llegaron los interrogantes en torno a ¿qué es el cine? ¿Debe ser este de contenido social o más bien de inspiración poética? Pues dentro de esas nuevas definiciones del cine hay 4 movimientos rebeldes muy importantes. Esos movimientos que exploraron esas otras concepciones o esas otras formas de definir el cine son la primera vanguardia del cine francés, el impresionismo, el expresionismo alemán, que ya lo vimos en un anterior video, el cine soviético, que vamos a ver más adelante, y el tema que nos reúne hoy, que es la segunda vanguardia del cine francés, el surrealismo. Los estamos llamando movimientos rebeldes ya que se oponen al clasicismo de Hollywood. Recordemos que en ese momento Hollywood tenía una estructura que se apoderó del cine norteamericano y era básicamente esta concepción de que el cine era un simple negocio y un pasatiempo. Were you ever conscious of creating art? No. I never think about art, and I don't think the old masters ever thought that they were creating art. They had to express the spirit of their times. Muchos de los artistas pertenecientes a las diferentes manifestaciones vanguardistas se interesaron muchísimo por el medio cinematográfico, un poco atraídos por las posibilidades de experimentación, pues la imagen en movimiento tenía más capacidad que otras artes para reproducir ese tan anhelado fenómeno onírico. ¿Por qué lloras? Tengo miedo. No hagas teatro, vete a dormir. Un toro negro ha venido. Un toro negro. Está muy grandote. Mucho, mucho. Sí, mucho, muy grande. No cabrá por la puerta. Entonces, ¿por dónde entró, tonta? Entró por la alacena. Hay una gran dificultad para clasificar las películas en el surrealismo. Estas muchas veces se relacionan con el dadaísmo, pues aunque ambos movimientos parece que se dieron en continuidad, al menos en lo que se refiere al cine, cada uno vio este medio con una distinta finalidad. Por un lado, los surrealistas lo ven como la oportunidad de representar la vida imaginaria y como realización de lo maravilloso. Además que también el cine les permitía de alguna manera esa liberación del subconsciente. ¿Y cómo es el cuento? Ah, sí, el cuento. ¿El cuento del rey que tenía esa cajita? Sí. No era rey, ¿ves? Mi mamá dijo que sí era. Bueno, pero eso viene después. Primero la cajita la tenía un genio. ¿Dónde viven los genios?
En el aire, en el agua, en el fuego. Esta cajita se la mandó a hacer un rey. Ya está aquí el rey. Tenía muchos enemigos y quería deshacerse de ellos. El genio dio poder a la cajita para que cada vez que la hiciera funcionar, muriera uno de sus enemigos. Sigue. ¿Y qué pasó? Pues que un día, el primer ministro, que era un traidor, le dijo al rey que la reina, en compañía de sus enemigos, estaba conspirando contra él. El rey la mandó llamar y le ordenó: mírame a los ojos. La reina bajó los suyos y el monarca pensó que esto era signo de su culpabilidad. Sin pensarlo más, hizo funcionar el resorte de la cajita y la pobre reina cayó fulminada. Pero ocurrió que un día... El cuento me había impresionado profundamente. ¿Podría yo también, como poseedor de la cajita, disponer de la vida de las personas? Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba y miré instintivamente a la institutriz. En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. Como es natural, de todo eso me doy cuenta ahora que soy adulto. Sí, era placer. El placer de sentirme poderoso. Por su parte, los dadaístas veían en el cine como otra atracción expresiva más. En sus películas simplemente representaban formas geométricas, objetos, entre otros muchos elementos que no tenían como ninguna intención psicológica o de representar algún tipo de narración. Surrealistas franceses vieron en el cine la mejor manera para representar estos impulsos subconscientes y los sueños. Pero si echamos una mirada hacia el pasado, este hecho o esta intención de plasmar los sueños no fue un elemento realmente muy nuevo en el cine, pues anterior al surrealismo, el ilusionista francés Georges Méliès ya había recurrido en varias ocasiones a este mundo onírico para sus películas, como la obra que vamos a ver a continuación, que tiene por nombre Una pesadilla.
analizamos algunas de las obras de Méliès, vamos a encontrar que éstas se caracterizan por un montaje discontinuo y también porque muestran de forma arbitraria algunas imágenes. Podríamos decir que es como una afirmación de la vida imaginaria, también a través de esa liberación del subconsciente que tanto buscaron los surrealistas. Pero este mundo onírico y de los sueños también se vio reflejado años más tarde en la obra de Buster Keaton, con todo respeto de los amantes de Chaplin, considerado por algunos como el mejor cómico del cine mudo. Buster Keaton, sin saberlo, fue surrealista y muy admirado por García Lorca, Dalí y Buñuel, quienes encontraron en sus gags visuales una poética surrealista en donde se unía sutilmente lo irreal con lo real. Fue tan admirado especialmente por Luis Buñuel que él incluyó en algunas de sus películas elementos inspirados en los gags visuales de Keaton, como los que vamos a ver a continuación en las películas Good Night Nurse de Keaton y La Edad de Oro de Luis Buñuel. La primera obra considerada plenamente surrealista fue gestada por una mujer, una increíble mujer, la directora, periodista y crítica de cine Germaine Dulac. Su obra se llamó Le Coquille et le Clergyman y contó con la colaboración del dramaturgo Antonin Artaud en el guión. Aunque sus primeras películas seguían los postulados del impresionismo, Dulac con esta película rompe con los parámetros establecidos
sobre los criterios narrativos, ya que en esta obra encontramos que no hay un hilo conductor lógico. Hubo una cantidad de disputas entre Dulac y Artaud, el guionista, pues este último acusó a Dulac de haber feminizado el guión y de haber utilizado trucos técnicos de una forma exagerada y desproporcionada. Estas disputas se dicen que son una de las causas por las que esta película no es tan reconocida dentro del surrealismo como si lo es la película Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Dentro de la historia del cine se conoce y es muy importante la obra de Luis Buñuel, pero ¿cómo fue esta exploración que hizo Salvador Dalí dentro del cine? Para ampliar nuestro universo, invité al maestro Boris Pérez para que nos cuente un poco de este acercamiento que tuvo Dalí con el cine surrealista a través de la obra Un perro andaluz. Bueno, inicialmente agradecerle a la maestra Catherine Prieto por la invitación a su clase. Un poco lo que vamos a hacer es explicar dentro de la obra de Luis Buñuel y Salvador Dalí cómo algunos elementos estéticos se van a empezar a reproducir en la obra de Salvador Dalí, puesto que esta obra en especial, El perro andaluz, va a ser desarrollada cuando Dalí va a ser todavía muy joven. Entonces prácticamente de aquí van a aportar algunos elementos cinematográficos o audiovisuales dentro de su obra plástica. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver un poco las influencias que se tenía o que tuvo Salvador Dalí para el desarrollo de esta pieza audiovisual junto con Luis Buñuel. Luego digamos que veremos cómo se desarrolla en sus cuadros, cómo él se apropia de esos elementos desde lo audiovisual y empieza a reproducirlo en su obra plástica. Y por último veremos como la relación que él tuvo con el cine o que empezó a experimentar a partir del cine. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues digamos que las influencias de él dentro de la obra del perro andaluz, digamos que él dice que parten de unos sueños y esta obra un poco carece de lucidez o de racionalidad. Es un concepto bien crudo y bien escandaloso que ellos querían manejar en esta obra. Digamos que para la época era un movimiento exploratorio y partía todavía del dadaísmo, entonces que es un movimiento anterior al surrealismo. ¿Qué va a pasar? Que Dalí tiene cierta influencia en algunas obras que van a ser muy importantes, como La encajera, que La encajera es como, él la llama como la tejedora de sueños. Esta obra es de Vermeer y es una obra muy conocida donde hay un personaje que está ejerciendo las labores de coser y un poco él le va a llamar la tejedora de sueños. Vamos a encontrar de eso algunas referencias dentro de la obra con Luis Buñuel. Vamos a tener el Ángelus de Millet. Esta obra, digamos que se relaciona con la escena final del audiovisual del perro andaluz, y lo que él quiere relacionar un poco es obviamente ir hacia las relaciones amorosas, cómo pasan de un momento de aceptación a un momento de fracaso. Él lo compara como con la relación de la mantis religiosa, como la mantis hembra se come al macho. Entonces él va a hacer como una referencia hacia esto, hacia el deseo también por parte de esta obra. Entonces vamos a encontrar que esa obra tiene mucho que ver con el perro andaluz. Por otro lado, pues tenemos una obra de Marcel Duchamp que se llama ¿Por qué no estornudar? Esta obra es una caja en donde se encuentran varios elementos y va a empezar a darle como importancia a esos elementos. En el perro andaluz vamos a encontrar también una caja y dentro de esa caja se guardan ciertos elementos, como que hay una relación bien interesante con ese elemento de guardar y de sacar elementos dentro de esa pieza. También tenemos de Goya una obra que se llama Duelo a garrotazos, que obviamente si se ve la obra prácticamente lo que hace es un poco mostrar un enfrentamiento entre dos personas. Vamos a ver entonces también que esto tiene mucha relación con esta obra que va a ser. Digamos que ellos no querían tampoco, y no era la intención de la época, empezar a crear conceptos a partir de obras, sino un poco era hacer antiarte, ¿sí? Después obviamente
muchos teóricos del arte van a empezar a desglosar las piezas artísticas, audiovisuales y demás, y van a empezar a notar ciertas relaciones. Por ejemplo, aquí le van a denotar muchas relaciones con elementos de Freud y con elementos de sexualidad, pero ellos querían un poco ir hacia lo escandaloso. Entonces vamos a ver cómo estos cuadros van a influenciar la obra, ¿sí? la obra audiovisual, y a partir de esto, pues digamos que Dalí va a empezar a desarrollar su obra plástica, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que él consideraba ciertos conceptos como mucho más importantes que otros. Para él algo bien importante era la putrefacción. Entonces vamos a encontrar que más adelante en las obras de Dalí vamos a encontrar putrefacción, vamos a encontrar animales muertos, vamos a encontrar megaestructuras, elementos en comparación muy grandes unos con los otros. Vamos a encontrar paisajes sin suelo que obviamente vienen de una herencia un poco de Chirico, de Giorgio de Chirico, y digamos que eso va a empezar a fortalecer la obra de Dalí. O sea, un poco lo que hace lo audiovisual es fortalecer la obra de Salvador Dalí. Pues vamos a encontrar de Dalí algunas obras que van a ser muy importantes y que nos van a empezar a generar esos aspectos que se estudiaron dentro de lo cinematográfico. Entonces vamos a tener obras como Guillermo Tell, vamos a tener El Gran Masturbador. Estas obras principalmente lo que tienen nos generan la sensación de secuencia, como que de un elemento empieza a partir otro y empiezan a transformarse una cosa en otra. Entonces eso es muy característico del cine. Digamos, vamos a tener obras que nos generan movimiento, ¿sí? Como La Metamorfosis de Narciso, o tenemos El Canibalismo de Otoño. Estas son obras que van a ser fundamentales por eso, porque cuando veamos estas obras, vemos que vamos a notar que se genera movimiento entre la misma, ¿sí? Tenemos obras también como Aparato en Mano, como Carne de Gallina Inaugural. Son algunas obras que tendremos como basadas en algunos conceptos audiovisuales, ¿sí? Hay una obra bien interesante que va a ser Idilio Anatómico y Uránico Melancólico. Entonces esta obra también, digamos que es una de las obras más características de Dalí. Vamos a encontrar que tiene elementos muy disímiles, o sea, elementos que no tienen ningún tipo de relación, cómo se conjugan en un solo lugar. Entonces es bien importante esto, como les decía, una influencia dentro de la obra, cómo esta obra va a partir para representarse mediante su obra plástica, donde él, digamos que se va a desarrollar más que todo, su obra obviamente pictórica, pero también por otro lado escultórica. Digamos que Dalí se desarrolló en varias áreas artísticas, ¿sí? Que es lo que, digamos, nos permite hacer este tipo de encuentros con demás colegas. Y vamos a encontrar que este personaje lo que va a empezar es a colaborar con demás. Entonces, digamos, con respecto al cine, este hombre va a empezar a diseñar vestuario dentro de películas, va a hacer decoraciones, va a hacer un poco las veces de director de arte, ¿sí? Vamos a encontrar que también él digamos que alcanzó a hacer colaboraciones. Él lo va a llamar un poco que es un sueño itinerante, o sea, algo que nunca consiguió realmente, porque casi que todos los proyectos que se lograban a base de productos audiovisuales pues no se dieron, ¿sí? Digamos que esta colaboraciones con Walt Disney, que esta colaboración no saldría a causa de la Segunda Guerra Mundial, porque digamos que todos estos problemas hicieron que Dalí se fuera a Hollywood y digamos que en medio de este conflicto obviamente no se pudo sacar la pieza. Después saldría, digamos, en internet la pueden buscar, se llama Destino, es un cortometraje, es muy cortico, y es una colaboración entre Salvador Dalí y Walt Disney. Vamos a tener también colaboración de Salvador Dalí con Hitchcock. Digamos que hay una escena dentro de la cinta que se llama Recuérdame, donde Gregory Peck tiene como un sueño y va un poco hacia lo onírico, y ahí es donde va a entrar Salvador Dalí. Esta escena va a ser cortada
y no se va a transmitir completamente. Bueno, en fin, va a tener como un inconveniente ahí. Vemos que Salvador Dalí era muy importante en la época porque a ellos les interesaba mucho ver desde su aspecto todo el tema onírico y todo el tema desde la esencia de Freud y demás, que fue un poco el estudio de este movimiento artístico, pero sí no va a ser tan visual. Entonces algunos proyectos lo van a desechar o no se van a hacer, en fin. Entonces, como les decía, en esta escena pues Gregory Peck va a soñar y ahí va a aparecer, digamos que la intervención de Salvador Dalí. Vamos a ver que también es muy recurrente el ejercicio de los ojos en Salvador Dalí y cómo volvemos o remembramos un poco la escena del perro andaluz, donde ahí el corte del ojo, pues él lo va a representar un poco también dentro de esta película, Recuérdame. Entonces vamos a ver que él también a su vez pues va a enamorarse un poco de este mundo hollywoodense y se va a volver un poco parte de la cultura pop estadounidense. Entonces ahí como que empieza a negarse un poco porque él iba en contra a esos postulados, pero va a empezar a ser parte de esto. Entonces digamos que me gustaría dejarlos con esta corta escena de la obra de Hitchcock y Salvador Dalí, pues la colaboración de Salvador Dalí dentro de la obra de Hitchcock. Nada, esperarlos el día de mañana para hacer obviamente un estudio desde la plástica del surrealismo, cómo se estudia desde el surrealismo, cuáles son los artistas principales y cuáles eran los postulados, ideas que iban hacia este movimiento artístico, que obviamente va a ser muy importante para su época y como que va a partir también, y lo interesante un poco es que parte de esos escenarios donde la sociedad llega a un punto, a un límite y tiene que renacer, que es un poco a lo que vamos con ciertos talleres. Entonces esto va a ser, el movimiento de Dada va a ser después de la Primera Guerra Mundial y bueno, en fin, entonces va a empezar a hacer crecer bien el movimiento artístico. Es importante que lo empecemos a estudiar. Entonces, muchas gracias por la invitación a la clase de hoy. Los esperamos mañana. Darles un saludo. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Como anécdota, la noche del estreno de esta película, el 6 de junio de 1928, Luis Buñuel, al llegar al teatro, tomó algunas piedras de la calle y con ellas rellenó los bolsillos de su abrigo. Era el arma para la defensa ante los ataques de los furibundos espectadores. Lo que sucedió en ese momento fue que la gente, una vez finalizada la proyección, se puso de pie y empezó a aplaudir sin descanso. Buñuel, decepcionado y resignado, escribió en la revista La Revolución Surrealista: masa de imbéciles que ven arte y poesía en donde no hay nada más que un apasionado y desesperado llamamiento al crimen. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan ver completa esta obra. Nació teóricamente en Francia, pero se quedó en la teoría, en el racionalismo. Es un surrealismo cartesiano, valga la paradoja, ¿verdad? En cambio, los grandes artistas del surrealismo como Max Ernst en Alemania o Buñuel en España son los que acuden a sus raíces culturales y de ellas extraen la visión surrealista del mundo. Entonces, Buñuel, pues sí, es un surrealista moderno, pero es un surrealista moderno porque tiene atrás a Goya, y tiene a Valle Inclán, y tiene a Cervantes, y tiene a la picaresca, y tiene a San Juan de la Cruz, y tiene toda una extraordinaria cultura española que lo está nutriendo. No podemos despedirnos sin hablar antes del cine surrealista en la actualidad. La crítica cinematográfica ha calificado a algunos cineastas como surrealistas. La mayoría de ellos están también dentro del denominado cine de autor. Entre estos autores vamos a encontrar a David Lynch, a Alejandro Jodorowsky y a Michael Gondry. De Alejandro Jodorowsky me interesa que conozcan esa visión tan bonita que él tiene del cine. Yo creo que los jóvenes o la gente ya está hasta la coronilla del cine americano con sus idioteces, donde ves una película y lo olvidas a los 4 días, 5 días te entretuviste, no te da nada. Los tontos entran tontos y salen tontos cuando ven el cine. Y una persona inteligente que entra sale vacía. Se ha entretenido con fumar un cigarrillo.
Los cigarrillos son buenos, pero te matan. El cine es muy entretenido, pero te vuelve idiota. Entonces yo dije, esta gente va a querer participar en una lucha contra el monstruo enorme de Hollywood. Un día podremos liberarnos de esta conspiración que quiere transformarnos en pequeños niños consumidores y tontos. El cine es algo más. El cine es un arte sagrado. De David Lynch me interesa que conozcan también sobre esa maravillosa forma en la que él hace o tiene todo ese proceso creativo. Could you just describe, in whichever way you like, your creative process? Yeah. Ideas. We're nothing without an idea. So I say that a desire for an idea is like a bait on a hook. And you're desiring an idea, and you have to have patience, just like you do in fishing. How deep that hook goes depends on the size of that ball of consciousness. And desire, another word for it, is like focus. Just focus on some, and it's a little bit like daydreaming. Thoughts come and thoughts come and thoughts come, and maybe, boom, an idea comes that is so thrilling. You've caught a little purple fish with red fins and little dancing speckled eyes. And this little fish could be just a fragment of the final film, but you love this fragment. You love this fish. And that idea, you write it down so you won't forget it. Then, now that you have that fish, even more powerful bait, and soon others will swim in and join to it. And a thing will start emerging called a script. And it goes like that, for me anyway, fragments. But it's all ideas coming, ideas that I fall in love with. And I'm going to fall in love with different ideas than you will, but there's billions, trillions of ideas coming. Ideas for everything. So that's how it goes. Then you get the ideas organized in a script, and then you translate those ideas to cinema. And along the way, you stay open, because a thing isn't finished till it's finished. There can be happy accidents. You say, how did I get so lucky to get this thing? I thought this was complete, but this is beyond the beyond fitting in here and jumping it. Stay on your toes. And don't walk away from any element until it feels correct, because it's built out of many, many, many elements. Stay true to the idea all along the road, and then you have some hope of the whole working. Por último, para irnos, la invitación es a destruir esa ilusión de realidad y que empecemos a través del cine. En los comentarios les voy a dejar algunas películas del cine surrealista en la actualidad. You said once that fortunately there is no progress in art. What did you mean by that? Well, the only thing my answer to that was, just as there is no progress in the manner of making love. There are only different ways of doing it. I cannot do anything better than the old masters did. My only justification is that I do something different. When they ask me, do you still like the old masters? I say, I think they're wonderful. But my only justification that I do something different. You ask the old masters what they think of my things. It may be much more interesting to hear their opinion. Te invitamos a conectarte con toda nuestra programación. A través de Facebook debes buscar nuestra fanpage Amigos de la Cultura Chía. Si no la conocías, te invitamos a dar me gusta y a activar la opción Seguir, seleccionando Ver primero. En YouTube debes acceder con tu usuario y contraseña. Si no tienes uno, puedes ingresar con las mismas credenciales de tu correo de Gmail. Buscas el canal EFAC Chía. Le das clic en el botón suscribirse. Luego, en la campanilla, seleccionas la opción Todas. De esta manera recibirás notificaciones de nuestras publicaciones. Es muy sencillo y recuerda, de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde, en cualquiera de nuestras plataformas encontrarás información variada para que estemos conectados con la cultura.